Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Qué bueno Hola, verlos a todos. hola, Hola, buenos días. Buen día. hola, buenos días. Hola, buenos días. Buen día a todos, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días. Bien, ¿y tú, Fadwa? Muy bien, muchas Ya. gracias, qué bueno verlos. Hola, buenos días. Hola, Fadua. Hola, hola. Hola, hola, Buen Buenos día a días. todos. buen día a todos, perfecto. Bueno, vamos a, siendo las 9:01, siendo muy puntuales siempre con nuestras actividades, quiero dar las gracias porque nos puedan acompañar. Voy a dar algunas instrucciones para este ciclo de conversatorios que tenemos preparado para ustedes. Lo quisimos hacer en una modalidad de reunión con la idea de todos podernos ver las caras, de poder compartir y de que tengan la posibilidad también de poder generar preguntas de manera más cercana con nuestros invitados. Lo que sí les voy a pedir es la precaución de, obviamente, tener sus micrófonos silenciados y al momento de hacer las preguntas levantamos la mano a través de la plataforma y de esa manera podemos hacer una serie de preguntas de las cuales ustedes pueden tener también para nuestros invitados, ¿sí? Eh, Vamos a entonces iniciar, ya tenemos a nuestros invitados conectados, también aparte de nuestro directorio, bienvenidos. Este diálogo nace con un objeto que tiene que ver particularmente con generar el primer diálogo conversatorio sobre el futuro de un código de buenas prácticas de gobierno corporativo para Chile. Y quizás es algo que desde un punto de vista personal me hace mucho sentido, sobre todo pensando en que Chile ya es parte de la OCDE hace un par de años y quizás uno de los temas relevantes es cómo nosotros comenzamos a articular desde el sector privado la autorregulación, tema tan relevante para poder construir finalmente diálogos y poder construir prácticas de gobierno corporativo que nos hagan un mejor país. Y en ese sentido, consideramos tremendamente relevante que en este primer ciclo podamos tener invitados que nos ayuden a entender y generar un marco de conversación desde qué significa tener un código de gobierno corporativo. Desde que escribí la columna hace un par de semanas en el Mercurio, una de las cosas que pasó es que muchas personas comenzaron a preguntar qué significa tener un código de gobierno corporativo para Chile, cuáles son las prácticas que se han estado dando también en otros países. Y entonces le pedimos a Cayo de Oliveira, gerente para la sustentabilidad y gobierno corporativo de la OECD, que nos acompañara en este conversatorio y que nos pudiese presentar también qué es lo que hoy día está pasando y cómo se ha ido elaborando este proceso a nivel internacional. Adicionalmente, le pedimos a Mauricio Larraín, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y hoy día también profesor visitante de la Universidad de Stanford, que estuviese con nosotros. Ha estado también trabajando en sus vidas pasadas, digo yo, en el mundo más regulatorio de Chile, así que también conoce perfectamente la realidad de nuestro país. Y la idea es que tengamos este conversatorio, vamos a partir con una presentación de Cayo, vamos a hacer una presentación después de Mauricio y posteriormente pasamos a una conversación en donde yo tengo un par de preguntas para ellos, de las cuales he ido revisando y quizás entendiendo cómo se moldea esto para Chile y tomar también preguntas que tengan ustedes para ellos para poder generar este primer diálogo y este primer conversatorio, uno de tres que al menos tenemos planificados para estos meses, para sentarnos a conversar con las implicancias que tiene sobre el futuro de un código de buenas prácticas de gobierno corporativo. Quiero dejar con ustedes entonces a Cayo. Cayo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, por acompañarnos y nada, te dejamos para que ya puedas compartir tu presentación y de esa manera comenzar eh, esta iniciativa. Muchísimas gracias, Afado, por la invitación al Instituto de Directores de Chile y también es un honor compartir el panel con Mauricio. Y yo voy a hacer una presentación muy corta solamente para dar tal vez un contexto mundial para la discusión, la intención, la propuesta del Instituto de Directores de se considerar la creación de un código de gobierno corporativo en Chile. Y aquí imaginé que tal vez el más interesante es presentar algunas de las conclusiones y de los principales datos
de una publicación de nosotros, de la OCDE del último año, que es el Corporate Governance Factbook, que es en realidad nuestro bestseller aquí de la división de gobierno corporativo. Y una de las diapositivas específicamente hablaré un poco de qué es un código y cuál es su importancia. Y en las demás yo traeré algunos de los desarrollos más recientes en los códigos de gobierno corporativo en diferentes países de la OCDE y del G20. Entonces, ¿qué es el Corporate Governance Factbook? Es una publicación que tenemos a cada 2 años y en ella presentamos un resumen y un análisis de los desarrollos de los códigos de gobierno corporativo y de las reglamentaciones y leyes para los mercados de capitales y también las leyes de compañías. Es una manera muy fácil para comparar diferentes jurisdicciones y aquí incluímos análises de todos los países de la OCDE, claramente incluyendo Chile, y también de todos los países del G20, entonces, por ejemplo, Brasil, Indonesia y India, y también los miembros del Financial Stability Board, como, por ejemplo, Hong Kong, China. Y también tenemos de Latinoamérica, Malasia, Perú y también Malasia, que no es un país del G20. Y aquí yo creo que todos ustedes les les gustan las tablas, las figuras. Tenemos un número considerable aquí y presentaré algunas de ellas para ustedes. Para ustedes que acompañan hace más tiempo esta publicación, tenemos algunas novedades muy importantes. Tenemos una nueva sección sobre sustentabilidad, sobre todo sobre la transparencia, pero también la responsabilidad de las juntas acerca de temas de sustentabilidad. También un análisis sobre las reglas y mejores prácticas para reuniones de accionistas virtuales y híbridas, y también algunas recomendaciones, un análisis de las recomendaciones y reglas para la transparencia de los grupos de compañías que son, claro, tan importantes en Chile y Latinoamérica. La estructura del Factbook es esta aquí en mi diapositiva. Hay un análisis de la estructura de control de las compañías, tendencias recientes de los mercados de capitales y tal vez más importante para la discusión de hoy, un segundo capítulo sobre Corporate Governance and Institutional Framework, donde nosotros podemos ver quiénes son los custodiantes de los códigos de gobierno corporativo y de qué manera los códigos de gobierno corporativo se encuentran en el framework más largo de leyes y reglamentaciones. Sobre los desarrollos, y eso es muy importante para saber para quién los códigos son creados, y vemos aquí que globalmente tenemos una tendencia en la gran mayoría de las regiones y países, una tendencia de una disminución del número de compañías cotizadas. Los países de Latinoamérica como Chile no son una excepción. La más significativa excepción es China, donde el número de compañías cotizadas ha crecido rápidamente, pero en las otras jurisdicciones, en realidad, el desafío mayor es atraer más compañías para los mercados de capitales, para las bolsas. Entonces, especialmente aquí me parece que un código de gobierno corporativo, en algunos casos, es una solución muy interesante, porque los códigos normalmente, vamos a ver eso en la próxima diapositiva, pero los códigos normalmente son de adopción voluntaria y hay un modelo de comply or explain, que la compañía debe implementar una recomendación o explicar por qué no ha implementado, y ese modelo garante una flexibilidad muy grande, que compañías menores, por ejemplo, pueden acceder a los mercados de capitales, porque mismo sabiendo, y sobre todo porque saben que no deberán implementar necesariamente un número muy grande de nuevas prácticas. Entonces, la flexibilidad del código es interesante para facilitar el acceso de las compañías a los mercados. Y también vemos aquí que los inversores institucionales, como fondos de pensión,
Son la principal categoría, desde lejos, la principal categoría de accionista en las compañías globalmente, con 44% de las acciones de las compañías listadas mundialmente. Por ejemplo, el Estado es propietario de 11%. Y aquí entonces tal vez la principal diapositiva para el proyecto que se discute hoy aquí en este webinar es ver qué son los códigos de gobierno corporativo y cuáles son los custodiantes de esos códigos. Aquí en la figura arriba vemos que la gran mayoría de los códigos, 82% de todos esses 49 países que comenté anteriormente, 82% de los códigos no son compulsorios, no son obrigatorios. Y en otros casos, ellos son obligatorios en 6%, entonces, en la práctica, los códigos en ese 6% serían casi como una reglamentación del regulador de mercado de capitales. Y finalmente, en algunos otros casos, es un modelo mixto que permite la existencia de algunas prácticas políticas más consideradas mais necessárias, pero uma flexibilidade maior para as outras práticas e políticas. Esse é um primeiro ponto importante. No gráfico abaixo vemos quem são os custodiantes de los códigos. Por exemplo, 22% desses 49 países, em 22% o custodiante é uma associação privada, como é o caso do Instituto de Diretores, pero este no es el único modelo. Por ejemplo, las bolsas de valores son los custodiantes en 18%, las autoridades nacionales, por ejemplo, los reguladores de mercados de valores, en 25% son los custodiantes, y hay un modelo mixto en 27%. Por ejemplo, y eso se pasó en Brasil, el código es creado por un grupo de asociaciones, una asociación privada, pero después es adoptado por monitoreado por el supervisor de mercado. Y hay 8% es un modelo mixto entre las autoridades públicas y las bolsas de valores. Y vemos que mismo en códigos que son más antiguos, otra vez como es el caso brasileño, que tiene que allá un código hace más de 15 o 20 años, pero en la gran parte de los casos esses códigos são revisados com alguma frequência. Vemos que 90% de las 49 jurisdicciones ha revisado sus frameworks para gobierno corporativo, que incluye en la gran mayoría de los casos códigos de gobierno. 90% ha revisado su framework en los últimos 8 años. E aproximadamente um terço revisado nos últimos 2 anos. E em quase todas as jurisdições há códigos nacionais de governo corporativo ou princípios que são muito similares aos códigos, e com pouquíssimas exceções. A mais conhecida das exceções são os Estados Unidos, pero em quase todos os outros países há um código. Y en 94% de los casos, el código sigue una lógica del comply or explain. Y otra vez, no quiero me repetir, pero la idea aquí es realmente que exista una flexibilidad para la compañía. Porque en algunos países, aquí en Europa, por ejemplo, en algunos países, las compañías, por presión de los inversores institucionales, sienten que deben implementar todas las recomendaciones, porque si no implementan, tendrán una, como se dice, una evaluación negativa, que serían penalizadas por no cumplir una de las recomendaciones. Pero realmente no es esta la idea de los códigos Comply Explain, porque una buena explicación suficiente de por que uma companhia não implementa uma prática, talvez seja melhor que implementar-se simplesmente essa prática por um objetivo de tick the box, solamente para cumprir formalmente, mas não realmente cambiar seu governo corporativo.
Y otra práctica muy interesante, el último punto aquí en mi diapositiva, es que en casi 2/3 de los casos donde hay un código, hay también una institución, normalmente el custodiante que mencioné aquí, pero puede ser también una asociación privada, mismo si el código es público, pero en 2/3 hay un, que decimos en inglés, Aggregate National Reports, un monitoreamiento para saber cómo las compañías están implementando los códigos y también la impresión de los inversores acerca de la calidad de las explicaciones de las compañías sobre por qué no implementan algunas de las recomendaciones. Agora, em las outras diapositivas, vou caminhar um pouco mais rapidamente, porque aqui é um pouco para dar uma ideia das novidades, de los desarrollos mais recentes de los códigos, e vemos que aqui a transparência sobre as transações com partes relacionadas é muito mais importante hoje que era no ano passado. Vemos que em 88% haveria uma transparência imediata. Talvez em Chile, o regulador do mercado, CMF, já exige isso, mas se não, é algo interessante para considerar-se ter em um possível código. E também vemos que a transparência depende um pouco do escopo do código, mas se há um código de stewardship também, sería interesante la transparencia por los inversores institucionales de cómo votan y también cuáles son sus políticas de voto en las asambleas de accionistas. Y es más eso en esta diapositiva. Y ahora muy importante para cualquier código también, es acerca de las prácticas de la Junta y su relación con los ejecutivos. E especificamente sobre a tradicional recomendação de separar-se quem é o presidente da junta e quem é o executivo principal da companhia. É uma recomendação em 79% das jurisdições e é uma exigência em 34%. Então, é uma recomendação ou mesmo uma exigência muito comum em vários códigos, e também sobre a responsabilidade das juntas sobre a administração de riscos, está muito presente em 86% de los países. E outra coisa muito importante, parece ser o caso, é o caso em muitos países, sobre la definición de independencia de los miembros de la Junta. En algunos casos eso no está muy claro en la reglamentación, entonces el código tiene una importancia para dar más detalles y ejemplos sobre lo que significaría la independencia de los miembros de la Junta. Y por fin también, y todo depende, claro, el contenido del código está mucho em um diálogo com a regulamentação de los mercados de valores e o que está aí na lei de companhia. Então, onde não há uma exigência de uma transparência muito grande sobre a remuneração e o formato da compensação de los executivos, nós vemos em los códigos que há uma recomendação para que esta transparência sea dada a los accionistas, a los inversores. Y todavía acerca de las juntas de directores, vemos también la importancia de los accionistas y menos de los miembros de la junta de indicar quién serán los auditores externos de las demostraciones financieras. Muita informação, isso é muito comum em vários códigos, acerca de que comitês são os mais importantes em uma jurisdição específica e quais seriam os roles, as atividades de cada um desses comitês. Por exemplo, o comitê de auditoria, e também acerca de, outra vez, acerca de los auditores externos,
acerca de la rotación de los auditores, de un cooling off period en esa rotación. Entonces, si no es algo especificado en la reglamentación de los mercados de valores, normalmente los códigos tienen algunas recomendaciones acerca de la contratación, de la rotación de los auditores externos. Y finalmente, que ha sido también un cambio muy frecuente en los códigos, ha sido las recomendaciones sobre diversidad, sobre todo diversidad de género. Y en 75% de las jurisdicciones hay alguna recomendación o exigencia sobre la diversidad de género en las juntas, y también en algunos casos cotas o algunas veces cotas voluntarias o objetivos para se alcanzar la diversidad en el futuro. Entonces el código, claro, no definiría, en muchos casos no definiría cuál es la cota ideal, pero recomienda que las compañías tengan una cota y expliquen por qué han adoptado esta cota. Y es eso. Yo espero que ha sido interesante, al menos para empezarmos el debate. Estaré feliz para responder preguntas en la sesión, en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, Caio, por la presentación. Quizás algunos conceptos para ir tomando en relevancia y pasar a la presentación de Mauricio, la flexibilidad, que es tremendamente relevante, que nos indicas y que ha sido la buena práctica también en el extranjero, como esto también ayuda al crecimiento del mercado porque genera prácticas de gobierno corporativo no necesariamente para las empresas reguladas, que hoy día son las cotizadas, y que forman de alguna otra manera o forman parte de quienes están siendo como supravigiladas por la CMF, sino que también esto nos da una mirada más amplia respecto de cómo generar prácticas de gobierno corporativo en empresas que son cerradas y que en Chile también representan un mercado tremendamente relevante para nosotros. Y también en esta mirada de Comply and Explain y que en este sentido, cuando articulamos esto, de lo que estamos pensando es ir generando como no una competencia con otras compañías, sino que entender que en el modelo de gobierno corporativo que yo voy instalando, cuando no tengo una práctica instalada, finalmente voy explicando para ir generando una mejora también de la gobernanza y del modelo de madurez. Y esa flexibilidad también es relevante y que permite dar paso como a una segunda etapa de lo que hoy día hacemos dentro de Chile como un modelo de gobernanza. Me gustaría dejar ahora, Mauricio, que tú puedas pasar a la presentación que tienes preparada. Bueno, muchas gracias, Fadwa, por la invitación a este evento que es tan importante y tan oportuno. Muchas gracias a Caio por la presentación tan buena que hizo y por todo el trabajo importante que se está haciendo la OCDE en términos de gobierno corporativo. Y en especial muchas gracias a todos los asistentes a este conversatorio. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de ir pensando sobre cómo instalar un código de buenas prácticas de gobierno corporativo para el caso de Chile. Me gustaría partir con lo más básico. Mauricio, no estamos viendo tu presentación. Gracias, Fadwa. Ahí sí. Me gustaría partir, Fadwa, como les decía, con algo que puede parecer obvio, pero como profesor creo que es importante partir de lo básico, que ¿qué es lo que es gobierno corporativo? Y existe más de una definición de cómo entender gobierno corporativo, pero hay una que ocupa Alfredo Onrione, profesor chileno experto en este tema, que a mí me gusta mucho. Gobierno corporativo se define como el conjunto de procesos, mecanismos y reglas del juego que se establecen entre los tres jugadores, que son los dueños de la empresa, el directorio y la alta administración. ¿Para qué? Para dirigir la empresa, alcanzar los objetivos planteados, generar valor sostenible en el tiempo y responder a los legítimos requerimientos de otros grupos de interés.
Entonces, esa es la manera como yo entiendo lo que es gobierno corporativo, para ser preciso. Entendiendo lo que es gobierno corporativo, después viene la pregunta siguiente, que es obvia, que es, ¿por qué importa el gobierno corporativo? Y acá la idea es que un buen gobierno corporativo por parte de las empresas es fundamental para aumentar la confianza e integridad en el mercado de capitales, para poder aumentar la eficiencia económica y finalmente para poder encauzar un crecimiento económico que sea más sostenible en el tiempo. Un mal gobierno corporativo es problemático porque puede llevar a escándalos corporativos, como lo que hemos visto en Chile y en el resto del mundo. Fraudes contables, donde se entrega información falsa al mercado, tunneling o abusos a los accionistas minoritarios, donde los accionistas mayoritarios extraen riqueza a los accionistas minoritarios de una misma empresa. Pueden haber problemas de mal uso de información privilegiada dentro de la organización, problemas de colusión, entre otros. Y como dice Nell Minow, ella es experta internacional en temas de gobernanza, que directorios débiles e inoperantes han costado a los accionistas y acreedores de la empresa, es decir, a los financistas de la empresa, miles de millones de dólares. Entonces, por eso importa tener un buen gobierno corporativo. En el caso de Chile, han habido varios avances recientes que han empujado hacia tener un mejor nivel de gobernanza en nuestro país. Me gustaría compartir, a mi juicio, con ustedes, algunos de los más importantes. Por ejemplo, la norma 461, en que las empresas tienen que reportar al mercado una memoria integrada y tienen que explicitar y transparentar cómo el directorio de las empresas incluye temáticas sociales y ambientales en las decisiones estratégicas de la compañía. Esta es un avance importante porque pone a Chile en la frontera de lo que es transparencia en temas de sostenibilidad corporativa. Otro avance importante, a mi juicio, tiene que ver con una norma que le pone un poco de borde a la política de habitualidad en operaciones con partes relacionadas de empresas que pertenecen al mismo grupo económico, al mismo conglomerado económico. Entonces, este es un avance que permite darle mayor protección a los accionistas minoritarios, entre los cuales se encuentran, por supuesto, las AFPs. Otro avance importante es el establecimiento legal de un periodo de bloqueo en que los insiders de una compañía y sus parientes no pueden transar acciones de la compañía en un periodo de 30 días antes de la promulgación de los estados financieros para tratar de ir evitando mal uso de información privilegiada. Otro avance tiene que ver con la posibilidad que se le permite ahora a los accionistas participar de forma remota a las juntas de accionistas. Esto permite proteger los derechos de los accionistas extranjeros, como por ejemplo los tenedores de ADR, que son relevantes en el mercado de capitales en Chile. Y después, por último, una norma que exige a las AFPs explicar cómo van tomando en cuenta factores de sostenibilidad a la hora de determinar las políticas de inversión de sus portafolios. Entonces han habido varios avances en los últimos 3, 4, 5 años que nos han llevado a mejores niveles de gobierno corporativo en Chile. Pero por supuesto, también hay algunos desafíos. Hablé de la norma 461, el año pasado las empresas más grandes del mercado de capitales fueron las que tuvieron que reportar una memoria integrada. Y estas son las empresas que tienen por construcción los mejores sistemas de reportería y entrega de divulgación. Este año van a tener que responder esta memoria integrada el segundo grupo o la segunda camada de empresas, que son empresas de tamaño mediana y que por lo tanto tienen sistemas de reportería menos desarrollados. Este es un desafío relevante. Y el otro desafío a nivel internacional es que recientemente se acaban de establecer por primera vez las normas contables de sostenibilidad.
y Chile se tiene que ir moviendo hacia una divulgación de acuerdo a ese estándar de divulgación de sostenibilidad. Ese es un desafío. Otro desafío importante tiene que ver con el manejo de información dentro de las compañías. Han habido casos muy recientes en Chile de mal uso de información privilegiada en compañías que se listan en la bolsa por parte de altos ejecutivos. Ese es un problema, un desafío que hay que ir abordando. Otro desafío importante tiene que ver con la promulgación de la ley de delitos económicos, en que se le imponen mayores responsabilidades al directorio. El directorio tiene que responder frente a estas mayores responsabilidades. Hay un desafío en cuanto a la mayor diversidad en directorios. En Chile ha aumentado mucho la diversidad de género en los directorios, especialmente de las empresas IPSAS en los últimos años, pero todavía hay brechas de diversidad comparado con otros países del OCDE. Entonces es un desafío futuro que hay que ir abordando. Y después, finalmente, que en Chile falta un código de buenas prácticas de gobierno corporativo, que es justamente lo que nos trae a la discusión de hoy. Pero antes de entrar en eso, yo creí que podría ser útil darles como, a mi juicio, lo que son los principales avances y desafíos en términos de gobernanza en Chile. ¿Qué es lo que es un buen gobierno corporativo? ¿Cuáles son las buenas prácticas de gobierno corporativo? Es una respuesta que no es fácil de responder. Y por eso la OCDE ha hecho un trabajo que es muy importante, porque entrega principios generales de buenas prácticas a las empresas y a los distintos países para tener como referencia. ¿Cuáles son estos buenos principios de acuerdo a la OCDE? Bueno, primero que nada, tener un marco de gobierno corporativo que sea efectivo dentro de la entidad. En segundo lugar, la importancia de dar el mismo trato a todos los accionistas dentro de las empresas, ya sean mayoritarios o minoritarios, ya sean locales o ya sean extranjeros. En tercer lugar, el rol clave que tienen los inversionistas institucionales, incluyendo las AFPs, en el mercado de capitales. Cuarto, la importancia de la transparencia, la divulgación, la reportería de los estados resultados de las empresas, que tiene que ser fidedigna y representar la verdadera situación de la compañía. En quinto lugar, las distintas responsabilidades que tienen los miembros del directorio. Y después, finalmente, y esto es una práctica que se acaba de agregar, que tiene que ver con los temas de sostenibilidad, resiliencia y creación de valor en el largo plazo de las compañías. Entonces, estos son principios generales, como se puede decir, a 1000 metros de altura. Y por supuesto, el desafío es que distintos países tienen distintas características e idiosincrasias, incluyendo nuestro país de Chile. Esta figura muestra el porcentaje, la figura de la izquierda, muestra qué tan concentrado está la propiedad accionaria en Chile. Y como se puede ver en este gráfico, Chile es uno de los países del mundo donde la propiedad accionaria está más concentrada. El principal accionista, en promedio, en Chile, tiene más del 60% de la propiedad de la compañía y los 3 accionistas mayores tomados en su conjunto tienen más, en promedio, del 80% de la propiedad. Por lo tanto, esa es una característica importante en el caso de Chile, que puede ser menos importante en otros países y tiene consecuencias. Por ejemplo, para el principio de protección a los accionistas minoritarios y trato justo hacia todos los accionistas. Ese es un principio que es particularmente relevante para el caso de Chile. Otra característica, como ustedes bien saben, tiene que ver con la importancia de los fondos de pensiones en el mercado de capitales en Chile. Como fracción del PIB, Chile es el tercer país en importancia de valor de los activos de pensiones. Y nuevamente, esto también tiene implicancias acerca de lo importante que tiene el rol de los inversionistas institucionales en un mercado de capitales como el chileno. Entonces están los principios de la OCDE, que son muy generales, pero por supuesto los países tienen sus propias idiosincrasias. Entonces acá es cuando surge el concepto de código de gobierno corporativo. El código de gobierno corporativo, para ser muy claro, es un conjunto de principios de buena gobernanza para un país que se recomienda cumplir a las empresas que están cotizadas o listadas en bolsa.
Estos principios se inspiran en los principios OCDE, pero como decía, estos principios son muy generales. Entonces, en el Código de Gobierno Corporativo se bajan, se aterrizan estos principios a la realidad particular de cada país, con dos ventajas. Uno, flexibilidad, porque cada país tiene distintas idiosincrasias y los códigos permiten con flexibilidad capturar estas idiosincrasias. Y en segundo lugar, porque el código se puede ir actualizando en el tiempo y por supuesto los desarrollos que se producen en el mercado de capitales a nivel internacional es muy dinámico. Para ser claro, en un código de gobierno corporativo, lo que se establece son principios, guías, recomendaciones, orientaciones para las empresas. No son necesariamente exigencias legales y por lo tanto las empresas pueden decidir si adoptar o no una determinada buena práctica y si es que no la determinan, tienen que explicar por qué no la adoptan. Puede ser simplemente que esa práctica en particular no es relevante para la compañía. Existe un sinfín de números de códigos de gobierno corporativo para distintos países. Esto simplemente haciendo historia, el primer código de gobierno corporativo lo hizo Inglaterra en 1992. Un esfuerzo que fue liderado por Sir Cadbury, que lideró el comité que llevó a la escritura de este código. Un código muy importante, pero esto fue en 1992 y como decía, una de las ventajas de estos códigos es la flexibilidad que permite ir actualizándolo en el tiempo a medida que las condiciones vayan cambiando. Y Inglaterra acaba de sacar, hace 2 meses atrás, una nueva versión de un código de gobierno corporativo en 2024. Tenemos a Australia, nuevamente con un código de gobierno corporativo de principios y recomendaciones. Esta es la 4ª edición del código, publicado en 2019 para reflejar cambios recientes. México, 2018, Brasil y múltiples otros países tienen este tipo de prácticas. Ahora ustedes se preguntan cuál es el contenido que tienen estos códigos de gobierno corporativo. Creo que esa es la forma más práctica de entender en qué consisten estos códigos. Déjenme darle algunos ejemplos. Este es el Código de Gobierno Corporativo de Inglaterra. Como buen anglosajón, es un código corto, preciso, claro y directo al callo, con 5 principios. 1, respecto a cómo debería ser el liderazgo de la Junta de Accionistas y el propósito de la empresa. 2, la división de responsabilidades del directorio y la alta administración. 3, también composición y evaluación del directorio. Acá están los temas de diversidad que mencionaba Cayo. 4, lo importante que es la unidad de auditoría, gestión de riesgo y control interno. Y 5, remuneración de los altos ejecutivos, gerente general y otros dentro de la compañía. Ese es el código de Inglaterra para darles algunas ideas. El código de Australia tiene un poco más de principios. El primero, nuevamente, que tiene que ver con cuáles deberían ser las responsabilidades del directorio. 2, cómo estructurar el directorio para que sea efectivo y pueda efectivamente crear valor en el tiempo. 3, cómo se puede ir instalando una cultura de buenas prácticas y éticas dentro de la identidad. 4 y 5, transparencia, la divulgación de información que tiene que ser fidedigna. 6, protección a los accionistas de la empresa, trato justo a los accionistas. 7, manejo de riesgo. 8, remuneración. Como ustedes pueden ver acá, los principios se empiezan a repetir. Eso es Australia. Vamos a otro ejemplo, México, un poquitito más largo. Capítulo 3, Junta de Accionistas. Buenos principios acerca de cómo se deberían estructurar las juntas de accionistas. Capítulo número 4, Directorio. Buenas prácticas acerca de cómo se debería comportar un directorio. Y luego vienen una serie de principios que están divididos por funciones. Por ejemplo, función de auditoría, que es muy importante, función de remuneración, función de planeación, función de riesgo y compliance. Eso es México. Brasil, 5 grandes principios con una serie de subprincipios. Número 1, todo lo que tiene que ver con el mundo de los accionistas. Número 2, con el funcionamiento del directorio. Número 3, con la alta administración. 4, compliance, control interno, auditoría. Y 5, ética y cómo evitar
conflictos de interés. Entonces, espero que con eso les haya dado como una visión más general de cuál es el típico contenido de estos códigos de gobierno corporativo. Entonces, habiendo entendido en qué consiste un código de gobierno corporativo, la pregunta natural siguiente es, bueno, ¿por qué es útil tener un código de gobierno corporativo? Y acá lo que muestra la evidencia empírica internacional es que existe una correlación positiva entre la adopción de un código de buenas prácticas de gobierno corporativo y la calidad de gobierno corporativo del país que adopta el código. Esta es una correlación, no es necesariamente una relación de causalidad, pero sí se muestra una correlación fuerte entre adoptar este tipo de códigos y la calidad de gobernanza de las empresas en estos países. Y acá, en el fondo, lo que encuentran esta evidencia empírica es que los códigos incentivan a las empresas a involucrarse con las mejores prácticas del código, cuestionar las prácticas internas, lo que genera una discusión dentro del directorio que es muy virtuosa. Y se trata más allá que simplemente enfocarse en el cumplir el mínimo legal, más allá del mínimo legal. Ahora, lo que también se ha demostrado empíricamente en la evidencia internacional es que mientras mayor es la participación del sector privado en la elaboración de un código dentro de un país, mayor es la legitimidad de este código y como consecuencia mayor es la adherencia por parte de las empresas a el código del país. Entonces, Cayo nos mostraba de forma muy clara los resultados de la última versión del Factbook del gobierno corporativo, del OCDE, que muestra que la gran mayoría de países en las distintas regiones del mundo cuenta con un código de gobierno corporativo. Y acá Chile es una excepción. Chile no tiene un código de gobierno corporativo, lo que a mi juicio es algo que es llamativo. Chile tuvo un momento, algo que se llamó la norma 385, pero esta es una norma que emanaba del regulador, no del sector privado, porque no es un código de gobernanza propiamente tal. Además, junto con esta norma 461 de memoria integrada que les mencioné hace un minuto, se derogó la norma 385. Pero lo bueno es que esta nueva norma de memoria integrada, esta nueva norma 461, tiene una sección específica donde claramente la empresa tiene que reportar si adhiere o no a algún código de gobierno corporativo, ya sea local o internacional. Entonces está acá la pelota en el área chica, está la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? De ir avanzando en construir un código de gobierno corporativo con buenas prácticas para Chile y así evitar quedar rezagados a lo que es considerado una buena práctica a nivel internacional. En Chile han habido intentos por construir un código de gobierno corporativo en el pasado, pero esos intentos han sido infructuosos. Pero como yo lo veo acá, en los últimos años han habido muchos cambios, un mundo mucho más globalizado, una ciudadanía más empoderada, mayor conciencia por parte de temáticas sociales y ambientales, y también han habido varios escándalos corporativos. Entonces yo creo que existe un ambiente ahora que es distinto al que existía hace algunos años atrás. Y por lo tanto creo que acá existe una oportunidad única para implementar un código de manera de aumentar la confianza de la empresa y el importante rol que tiene la empresa del sector privado en la sociedad. Entonces está la oportunidad. La pregunta es cómo ir avanzando. Y habiendo leído la experiencia de los distintos países, lo que está claro es que existen más de un camino acerca de cómo avanzar para construir un código. Lo que sí es claro es que en todas estas experiencias se constituye algún tipo de mesa de trabajo para poder dialogar y para poder articular el código de buena gobernanza. ¿Por qué? Porque ahora, para tener una amplia adherencia por parte de las empresas, ese es el espíritu del código, el código tiene que tener un alto grado de legitimidad. Y para tener un alto grado de legitimidad es fundamental que se sienten en esa mesa los principales stakeholders. Estos son algunos, pueden haber más, pero estos son algunos que a mí se me ocurren. En primer lugar, los empresarios, porque ellos son los que van a tener
que decidir si adoptan o no, si adhieren o no las buenas prácticas del código. Y los gremios que la representan. Puede ser la CPC, en el caso de Chile, la SOFOFA y múltiples otros gremios relevantes que representan a los empresarios. Número 2, los inversionistas, que son los que están financiando a las empresas. En el caso de Chile hay un inversionista que es muy importante, que son las AFPs. Tienen que estar sentados en esta mesa. Número 3, las bolsas de valores, porque son en las bolsas donde se transan las acciones y los bonos emitidos por estas empresas. Número 4, los académicos y centros de gobierno corporativo, de la Universidad de los Andes, del ESE, de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, entre muchos otros más. Los académicos permiten tener una visión un poquitito más amplia acerca de cómo es la evidencia internacional en estos temas. Entonces tienen algo que aportar a la discusión. Los auditores externos también, toda vez que ellos revisan la información que las empresas entregan al mercado, y como hemos visto el tema de divulgación es fundamental para un buen gobierno corporativo, y por supuesto el regulador de valores, que en este caso de Chile es la Comisión para el Mercado Financiero, pero también la Superintendencia de Pensiones, dada la importancia que tienen las AFPs como un inversionista institucional en Chile. Y encima de todo esto se requiere tener un articulador de esta mesa que cumpla el rol de secretaría técnica, que es muy importante. Y este articulador tiene que tener legitimidad por parte de todos estos distintos stakeholders que podrían participar en la mesa. Y ya para ir terminando, ¿cómo avanzar en la práctica? Como decía, existen más de una manera de hacerlo. Déjenme proponer una, simplemente para empezar la discusión. La mesa podría trabajar en hacer 2 entregables. Primero, un diagnóstico, para entender exactamente cómo está Chile en materia de gobierno corporativo, dónde están las brechas y por lo tanto dónde están las oportunidades de mejora. Creo que un diagnóstico es una parte importante de este análisis. Y en segundo lugar, condicional a los resultados de ese diagnóstico, la elaboración de un código propiamente tal. Ahora, este código y el texto del código no tiene que ser una Biblia, no tiene que ser una cosa necesariamente muy larga. Como habíamos visto en el caso de Inglaterra, es un documento que tiene 15 páginas. Y, consecuentemente, este proceso no tiene por qué ser un proceso demasiado largo. Yo creo que entre 6 y 9 meses, estos 2 entregables es algo que se podría, es una meta realista, donde estos 2 entregables se podrían producir. Así que muchas gracias por su atención y espero que con esta idea, Malas de Callo, podamos tener una discusión virtuosa con el público acerca de esta importancia temática. Gracias nuevamente a Fado por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la presentación y por dar, yo creo que 2 matices. Uno, como la mirada más internacional respecto de cómo también la OCDE visualiza este proceso y cuáles son como las miradas que han tenido con la experiencia de otros países, pero también el poder entender cómo esto también aplica a Chile, entendiendo que las empresas y la forma en cómo hoy día operamos también es relevante, y entender que esto no es solo una iniciativa de cara al Instituto de Directores, sino que también acá es súper relevante tener como los distintos interlocutores en una mesa para poder lograr, y por tanto el diálogo en esto y la co-construcción y colaboración es fundamental para que esto funcione, ¿sí? Nosotros recién estamos abriendo estas conversaciones de diálogo que nos ayuden a poder tener esta mirada. Y me gustaría partir con una pregunta, y quizás ahí también pueden ir levantando la mano para quienes tengan preguntas para nuestros invitados. Primero, sobre las implicaciones más significativas que pueden ver ustedes respecto a la implementación de un código de buenas prácticas para Chile. Quizás, Cayo, ahí sí brevemente, ¿cuáles son las implicaciones que tú ves de un código de gobernanza para Chile, entendiendo, ya nos conoces un poco, sabes un poco cómo funciona el regulador, cuáles son las implicancias que tú ves para nuestro país también? Si nos puedes comentar brevemente eso. No, sí, claro, no, gracias. Solo en relación al último punto de Mauricio, yo creo que es importantísimo porque en este caso, y como fue también el caso de la revisión de los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20,
E algumas vezes o processo é tanto mais importante que o conteúdo do código. Claro que o conteúdo tem que ser o melhor adaptado para a realidade local e tudo isso, pero é o processo que dá a legitimidade do código e que garantiza que o código vai ser efetivamente utilizado por as companhias da melhor maneira possível. Esse é ponto. E o segundo ponto também, em relação à tua pergunta, pero talvez também em relação à parte inicial da apresentação de Maurício, eu creio que a melhor maneira de ver o código, uma maneira muito informal, pero é como um menu de restaurante que facilita a seleção de que se quer comer e de que a cozinha pode preparar bem. Então, simplesmente facilita a comunicação. E creio que assim, se é código útil que considera a realidade local, o código vai facilitar a negociação entre as companhias e os inversores nacionais e estrangeiros, claro, que são muito importantes no caso de Chile. Então, é muito mais para reduzir os custos de transação, para que a companhia ligue a seu nível óptimo de transparência, de boas práticas de governo corporativo, que necessariamente um conjunto de regras que devem ser impostas. Mauricio, ¿qué implicancias ves tú de cara a lo que hemos visto un poco y hemos planteado? Sí, perfecto. Bueno, en términos de implicancias, como ya decía, un poco basado en la evidencia internacional, yo creo que la implementación de un código en Chile puede llevar a mejorar el nivel de gobernanza de las compañías en nuestro país. Por lo que decía, porque incentiva a las empresas a involucrarse un poco más con estas mejores prácticas y cuestionar las suyas internas y llevar un diálogo virtuoso dentro del directorio acerca de cómo hacer las cosas mejor. Esto creo que es muy valioso, porque, como decía al principio, un buen gobierno corporativo es clave para aumentar la confianza e integridad en el mercado de capitales. Entonces, Fadua, para ser claro, el código no es una panacea que arregla todos los problemas corporativos en Chile, pero sí yo tengo la convicción de que nos puede llevar en la dirección adecuada de ir mejorando cada vez más tanto la calidad como la resiliencia de los gobiernos corporativos en Chile. Ahora, si me permites, Fadua, hay una pregunta de Camilo Larraín en el texto acerca de si este código está pensado como una ley de la República o como una norma de la CMF. Y la respuesta es ninguna de las dos. Esa es la ventaja del código. No es una ley impuesta por la autoridad, no es una regla impuesta por la autoridad, sino que son recomendaciones que surgen directamente desde el sector privado. No son obligatorios para las empresas adherir. No es una obligación legal. Entonces, y tienen la ventaja, digamos, de que provienen directamente de cómo el sector privado ve cuáles son las mejores prácticas, que no tiene que ser necesariamente la misma visión que tiene el regulador al respecto. Entonces, espero que con esa respuesta pueda al menos parcialmente responder la sector pregunta privado, de pero también otros stakeholders que son relevantes, como tú mencionabas, Mauricio, acá, esto de la mesa técnica que nosotros hemos revisitado y hemos chequeado en otros países desde la mirada de los académicos, desde la mirada también de los gremios, cómo se va articulando, y no solamente como desde las compañías, sino que cómo esto se configura en una realidad país. Tengo 4 manos levantadas. Perdona, sí, solo para clarificar, cuando yo hablo de sector privado, yo me refiero a todo lo que tú dices, a los académicos, a los gremios, a los inversionistas, a todo lo que no es el regulador, para ser preciso. Perfecto, buenísimo. Ya, vamos a ir entonces con las preguntas. Tengo 4 manos levantadas, la idea es que puedan hacer su pregunta e inmediatamente pasamos a la respuesta. Partimos entonces con Eli. Sí, mi pregunta iba en la misma dirección que lo que planteó recién Camilo Larraín. O sea, en Chile tenemos una ley de sociedad anónima y un reglamento de sociedad anónima que no es que no tengamos nada en Chile. O sea, la ley y el reglamento contienen una cantidad muy importante de disposiciones que apuntan hacia el correcto gobierno corporativo. Nada más que para mencionar un ejemplo, la obligación de los directores
de deberse principalmente a la empresa y no tanto a las personas que los eligieron, que es esencial. Entonces, la pregunta es, va en la misma dirección, que, digamos, ¿cómo conversaría este código con una ley y un reglamento que existen? Y si no, será mejor perfeccionar la ley y el reglamento. Muchas gracias. Cayo, Não, sim, claro. Eu creio, em relação à pergunta agora do chat também, eu creio que uma decisão estratégica muito importante inicial é saber qual é o escopo do código, porque em alguns países a aplicação não é só para as companhias cotizadas, por exemplo, e é também para as companhias que são privadas. E em alguns países mesmo, a aplicação do código é mesmo para organizações da sociedade civil. Entonces, que realmente alargan muchísimo la implementación de los códigos. Y me parece que es un poco demasiado, en mi opinión personal, de alargar para las asociaciones de la sociedad civil que tienen problemas, conflictos de interés muy distintos. Entonces, pero al menos hay la decisión muy importante si es solo para compañías cotizadas o para compañías no cotizadas también. Y en este caso, por ejemplo, que se ha hablado mucho sobre la 461, entonces es que es aplicada, me parece, solo para compañías cotizadas, pero talvez algunas de la transparencia allá puede ser interesante. Entonces es una oportunidad también para que se traga un poco de las mejores prácticas de las compañías cotizadas para las compañías no cotizadas, y eso es importante. Pero y la pregunta también ahora toca en un punto muy importante, de nuevo, de la flexibilidad. El gran interés del código de gobierno corporativo es justamente aceptar que las compañías son muy distintas, actúan en sectores diferentes. Entonces, algunos sectores como de construcción civil, por ejemplo, los riesgos de corrupción son mucho más largos que en otros sectores de tecnología que no contratan con el sector público, por ejemplo. Y los tamaños también, porque algunos de los costos de implementar políticas, como de tener una junta diversa con 7 participantes, por ejemplo, miembros independientes, eso es costoso para la compañía, pero es un costo más o menos fijo. Entonces, para las compañías más largas se justifica, pero no para las más pequeñas. Entonces, el código, el gran interés es dar esa flexibilidad que muchas veces no existe en la reglamentación por ejemplo, de las CMF. perfecto. Mauricio, ¿quieres complementar? Sí, o sea, yo creo que Elías tiene toda la razón. Hay un camino que consiste en perfeccionar lo que ya existe, que son la ley y las regulaciones. Este es un camino alternativo que es complementario, no sustituto a la ley y al reglamento. Y tiene la ventaja de que, uno, es rápido, porque la discusión en el Congreso es algo que es lento. Dos, tiene la ventaja de ser flexible, porque puede ir cambiando en el tiempo. Tres, es algo dinámico. Es muy difícil cambiar la ley y la regulación, mientras que un código de gobierno corporativo se puede actualizar con mucho más facilidad. Y cuarto, que es muy importante, que refleja la visión del sector privado. La ley y la regulación, por supuesto, cuando se escribe, tiene que tomar en cuenta la visión del sector privado, pero también toma en cuenta muchos otros objetivos. Pero esto es una oportunidad, el código es una oportunidad única para que el mismo sector privado refleje su punto de vista acerca de cuáles el sector privado cree que son las buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces no se trata de aumentar la carga regulatoria acá, no, para nada. Acá hay que entenderlo como un complemento a lo que ya existe en términos de leyes y regulaciones, no como un sustituto. Gracias, Mauricio. Solo complementar ahí que yo creo que más allá de las empresas cotizadas, muchas veces cuando estamos con empresas cerradas generando modelos de gobierno corporativo en proceso de sucesión es por dónde partir e iniciar. Y esta puede ser también una guía de cara a eso, de cómo apoyar y colaborar en un proceso de profesionalización y de generación de gobernanza dentro de una compañía para que ésta sea sostenible en el tiempo. Alexandra, te toca con tu mano levantada. ¿Me puedes hacer tu pregunta, por favor? Sí, muchas gracias, Faba. Hay una pregunta para Cayo. Ahí tú mencionabas sobre un tema muy importante que tiene que ver con la participación de las mujeres en los altos directores, que bueno, hoy en día en Chile es un temazo.
Y ahí, ¿cuál es la mirada de la OCDE sobre cuáles son las políticas que en el fondo se deberían implementar o cómo se deberían buscar el tema? Porque, por un lado, se habla de hacer cuota obligatoria a nivel de directorio, que en el fondo sea una meta a alcanzar así de forma fija, o tal vez implementar prácticas de forma obligatoria, pero que no impliquen llegar a una cuota obligatoria, o ya de fondo sería, o en simple, mejor dicho, dar estas recomendaciones y que las empresas las implementen por sí mismas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿cuál es la mirada de la OCDE de qué manera poder llegar a cumplir el objetivo de lograr directores más equitativos, pero de una mirada más obligatoria o de una mirada más de recomendación? ¿Cómo lo van desde ahí? Claro, hay dos o tres puntos tal vez. El primero es lo primero que es desde nuestros principios en el capítulo 5, lo que recomendamos específicamente es que la diversidad debe ser considerada por los miembros de la Junta y por los accionistas que los eligen, debe ser considerada para la mayor eficiencia de la administración de la compañía. Entonces, no se trata de utilizar a la compañía para atingir un otro objetivo de políticas públicas, pero sí para considerar cómo la diversidad es importante para tenerse una junta eficiente que consiga agregar diferentes puntos de vista. Entonces, la diversidad de género es muy importante, pero también específicamente consideramos la diversidad de experiencias profesionales, de edad, de orígenes, de participación de extranjeros, sobre todo en un país tal vez un poco menor geográficamente como Chile, de la importancia de tener miembros de juntas de otros países, por ejemplo. Entonces, la diversidad para la eficiencia, ese es un punto. El segundo es específicamente sobre la desigualdad de género, es que recomendamos muy fuertemente la transparencia sobre cuál es la estructura de hombres y mujeres en la alta administración, no solo en la junta, pero en los puestos ejecutivos de la compañía, y para que la compañía también vea la diversidad de género en la Junta como un punto de una política de administración de personas que debe ser más larga. Entonces, para promover mujeres más jóvenes y para que las mujeres tengan la capacidad de desarrollar sus carreras en la compañía, etc. Entonces, no enfocarse solamente en la diversidad en la Junta, pero ver la diversidad en la compañía de una manera más completa. Y muy específicamente, entonces, no recomendamos la adopción necesariamente de cuota por el gobierno, pero sí que las compañías consideran como una cuota para la compañía puede ser interesante en su política más larga de administración de personas en la compañía. Muchas gracias, Cayo, por tu respuesta. Seguimos con la pregunta de Carolina. Muchas gracias, Fadwa, y gracias a todos por la interesante presentación. Me gustaría hacerle la pregunta a Mauricio. Bueno, obviamente que sin perjuicio que si Cayo quiere aportar algo, bienvenido también. Mira, un poco en la línea de lo que se ha preguntado y tratando de ir como a lo más práctico, digamos, a lo más concreto. ¿Cuál es, uno podría decir que es como en términos de temática, lo muy diferente que tendría o podría tener un código de buenas prácticas versus lo que hoy día contiene, por ejemplo, una norma 461? Porque yo de la presentación he ido entendiendo que principalmente las diferencias entre la norma y un eventual código es, una, el alcance, porque esto está para las empresas de mayor tamaño, sin perjuicio que algunas lo han ido adoptando en forma voluntaria, pero su objetivo está definido, escalonado, pero para cierto tipo de compañía. Es una normativa, por lo tanto viene del regulador, a diferencia de algo que se ha hecho por el sector privado, pero en términos de contenidos, en términos de aquellas cosas, porque uno asume que lo que se está preguntando es, oiga, no sé, en su empresa se mide la brecha salarial, es porque, bueno, porque hay un código, porque hay una buena práctica asociado a eso. O cuando le pregunta cómo se revisan, si el directorio revisa o no
el esquema de remuneraciones del gerente general de los actos ejecutivos, es porque hay una buena práctica de hacer eso. Entonces yo me imagino que de vuelta el código va a decir algo más o menos en esa línea. Entonces, en lo práctico, ¿cuál debieran ser como, si es que hubiera alguna diferencia o no? Y también la pregunta es, ¿cómo, tú decías, Mauricio, que la práctica ha demostrado que cuando están instalados buenos códigos de gobiernos corporativos, se mejora la calidad de esos gobiernos? Pero ¿cómo se incentiva la adherencia? No, porque si entiendo bien, como no es normativo, no hay ningún modelo tipo complain or explain, o sea, por lo tanto hay un código en alguna parte, entonces ¿cómo nos aseguramos que no quede y que nadie lo utilice o promover todo lo contrario, pues, en términos positivos, que la gente lo use y lo vaya adecuando? Y ya la última pregunta para no extenderme es esto que se ha generado desde el sector privado, que yo encuentro que tiene mucho valor. ¿Cómo se ha trabajado en otros lados que esté validado por la sociedad también, en términos de que es una regla que se pone el sector privado, que se pone la vara a sí mismo y nos ponemos de acuerdo y decimos, ya, esto es lo que razonablemente podemos hacer? ¿Cómo se ha hecho en otros países no sé, eso en términos de imagen, por decirlo de alguna manera simple? Gracias, Caro. Mauricio, vamos con Gracias. como Sí. son 3 preguntas, ¿no? Entonces, Sí, entonces, si quieres la última de evidencia internacional la puede responder Cayo, yo puedo responder las 2 primeras. En primer lugar, ¿cuál es en la práctica, cuál es la diferencia entre un código y la norma que existe en Chile, 461 entre otras? Bueno, que efectivamente, como decía anteriormente, hay prácticas que el mismo sector privado puede creer que son virtuosas y no están reflejadas en la norma 461. Entonces, esa es la oportunidad que tiene el sector privado de decir, oye, yo creo que esta norma, o perdón, que esta práctica, esta recomendación, esta orientación, que en este momento no está reflejado en la norma 461, es algo que es valioso y nosotros creemos que las empresas deberían adherir. Entonces, en todo lo más de, no sé, 100 países en el mundo que tienen códigos de gobierno corporativo, todos tienen una ley de mercado de valores, todos tienen una ley de sociedades anónimas y también tienen regulaciones relacionadas al mercado, regulaciones del regulador financiero asociadas al mercado de capitales, pero también tienen un código de gobernanza. Y como digo, acá esta sutileza, este matiz de que en el código de gobernanza es el mismo sector privado el que recomienda cuáles son las buenas prácticas, creo que hace una diferencia importante. Esa es la primera pregunta, esa es mi visión, podemos seguir discutiéndola, por supuesto. Y después, lo segundo, la adherencia, Carolina, es fundamental. Entonces, acá, y esto también lo dijo Cayo, el proceso importa. Y mientras mayor sea la participación del sector privado, definido de forma muy amplia en la elaboración del código, mayor va a ser la legitimidad y la adherencia al código. Entonces, por eso es importante, si es que se constituye esta mesa de trabajo, hacerla de forma muy representativa, de forma muy inclusiva, de que las empresas se sientan representadas. ¿Para qué? Para justamente incentivar la adherencia. Entonces, también hay una pregunta relacionada de María Teresa Ibáñez, que pregunta, ¿se ha visto en el chat, ¿se ha visto interés de parte de grandes compañías en participar en una gran mesa de trabajo en este tema? A mí me gustaría que Fadwa respondiera a esa pregunta, pero yo sí le respondo a María Teresa de que es fundamental que las grandes compañías quieran participar en esta mesa, porque si es que no participan de forma activa en esta mesa, se va a producir el problema que decía Carolina, que no necesariamente va a haber una adherencia por parte de las distintas empresas a este código. Esa es la forma como más o menos veo y dejé una parte de la respuesta a Cayo y otra parte de la respuesta también a Fado. gracias, Mauricio.
Cayo, ¿quieres responder tú respecto del tema más internacional de cómo ha sido? Sí, claro. Yo, infelizmente, só não tenho dados para quem são os custodiantes dos códigos hoje que eu apresentei. Em mais ou menos, os números é que uma parte dessas associações privadas, outra parte em bolsas, outra parte por os reguladores. Mas não temos um estudo um pouco mais histórico, começando, por exemplo, como apresentou um pouco o Maurício, na década de 90, mas me impressiono com un poco no todo exacta, pero es que los códigos que se iniciaron en la década de 90 e inicio de los años 2000 tal vez fueron un poco más liderados por personas individuales, una institución como un instituto de directores, un académico famoso o alguna cosa así, pero más recientemente los nuevos códigos, la impresión que yo tengo es que son creados con un proceso mucho más inclusivo. Eu creio que o Maurício foi um pouco otimista, talvez, de dizer 6 meses ou 9 meses. Imaginaria algo um pouco mais demorado, pero sí, eu creio que a tendência é ter uma inclusão muito maior. E comparando com as novas iniciativas que temos de los reguladores, normalmente elas são mais para transparência. Me parece que esse é o caso da 461, pero não sei certo. Pero os códigos seriam um pouco menos solamente para transparência, pero mais diretamente para recomendar práticas e políticas que seriam adotadas por la companhia. Então, por exemplo, ter mais da metade dos membros da junta independientes, que o presidente da junta não seja o mesmo presidente ejecutivo, esse tipo de prática. E no Comply or Explain, a companhia então daria transparência de que práticas adopta ou não adopta, pero um pouco mais a diferença, talvez, é que o código são recomendações de práticas ou políticas e as regulamentações mais recentes das agências públicas é para somente dar transparência. Claro que implicitamente se exige transparência sobre um tema, é porque esse tema é importante, então há uma relação, pero me parece que os reguladores de mercado enfocam um pouco mais na transparência. Ujú. Muchas gracias, Cayo. Quizás complementar a la pregunta respecto como del interés o de la participación, yo creo que estamos recién explorando estos diálogos y es una primera instancia. Sí he visto el interés de distintas como organizaciones de querer participar y vamos a tener una serie de diálogos para ir conversando sobre esto. Yo creo que esto nos va a permitir entender si realmente se hace necesario y en la medida que es necesario también cuáles son las contrapartes para sentarse en una mesa técnica, porque yo creo que esto no lo hace solo un actor, sino que lo hace un conjunto de personas y yo creo que es una oportunidad también para trabajar de manera como coordinada a nivel de las universidades, a nivel de los distintos actores. Nosotros somos uno más de los cuales hemos querido liderar estos diálogos, no obstante, para poder lograr esto, se hace con todo sobre la mesa. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas que nos ha permitido tener éxito con otros elementos, por ejemplo, con los que están asociados a iniciativas que hemos tenido que implementar desde cambio climático u otras para poner sobre la mesa con directores o con accionistas o con otros actores del mercado. Entonces yo diría que es un proceso. También me pasa que 6 meses encuentro que es poco para todo lo que hay que hacer y que hay que coordinar porque hay que sentarse recién a conversar sobre estas temáticas, entonces me parece que probablemente va a implicar una serie de desafíos. ¿Sí? No sé si hay otra mano levantada, había visto a Américo, creo, con la mano Sí, levantada. no sé si se escucha. Sí, te escuchamos Sí, perfecto, no, es Américo. que se respondió en parte la pregunta en la última. Lo que yo quería hacer era principalmente Mauricio, y se respondió, yo creo, pero voy a insistir. Si creen que hay un espacio que sea una iniciativa privada y no haya algún tema regulatorio que obligue a las compañías a partir con este proceso, porque lo que nos ha mostrado la historia, o sea, ahí mencionaban que tenemos leyes, pero ahí sabemos que lo que ha pasado con las leyes, todos los casos que hemos tenido en Chile, no en Chile, en todo el mundo. Entonces, cuando viene un tema que puede ser como, entre comillas, voluntario, ¿no es cierto?, de buenas prácticas, hay espacio que no parta con un tema regulatorio para que después se convierta en un tema más voluntario o se genere la cultura, ¿no es cierto?, de tal modo de que los directorios mantengan esta posición. Esa era la duda, y se respondió un poco, pero insistirle quizás Mauricio, además de su experiencia como regulador, ¿no es cierto?, señalar que
En Chile existen estas instituciones autónomas, el Banco Central autónomo, la Comisión son autónomas, que es distinto a que venga de un gobierno, venga de un sector. Son instituciones autónomas, ¿no es cierto?, que pueden regular y tener una vista, ¿no es cierto?, que es mucho más imparcial que una vista de repente sectorial. Entonces, Mauricio, ¿se podría partir solamente de la perspectiva privada o habría que partir quizás con un tema regulatorio para que sea una implantación completa? Para pasarle la palabra a Mauricio, me gustaría complementar esa pregunta para que también ambos puedan como darnos una apreciación respecto de cómo este nuevo código podría promover el desarrollo del mercado de capitales en Chile, atrayendo también nuevos inversionistas nacionales e internacionales, porque esto implica trabajo para las compañías también y para los distintos como sectores. Entonces, esto de lo que ustedes han visto en otros países, aporta al mercado de capitales, sobre todo por hoy día la necesidad del crecimiento económico que tenemos como país. Oye, está súper entretenida la discusión, así que muchas gracias a todos por el interés en este tema. Cuando yo digo 6 y 9 meses, que esto es importante, lo hago de forma un poco provocadora. Lo que yo no quiero es que nos pasemos 2, 3 años discutiendo sobre estos temas y porque eso aumenta la probabilidad de que esto no llegue a puerto. Entonces, un poco provocador hacerlo en el corto plazo, pero lo que quiero decir, el mensaje principal, es que hay muchos países que han hecho esto. Chile, acá no venimos a inventar la rueda. Entonces, yo creo que se puede hacer rápido. Pensando bien la estructura de gobernanza de esta mesa, valga la redundancia, creo que es algo que se podría avanzar más o menos rápido. Porque si se hace con un horizonte de tiempo muy largo, se corre el riesgo de que esto no sea exitoso. Entonces, volviendo a la pregunta de Américo, claro, Américo, acá han habido, tu pregunta es súper válida, y como yo decía en mi presentación, han habido varios intentos de generar un código de gobernanza en el pasado y que no han funcionado. Para mí no es claro por qué. No sé si es un problema de coordinación, no sé si es un problema de falta de interés por parte del sector privado, no sé si es porque el sector privado simplemente dice, oye, si esto no es una iniciativa legal y regulatoria, yo no lo voy a hacer. Pero me llama la atención porque Chile destaca como un outlier claro a nivel internacional por no tener un código de buenas prácticas. Entonces, incluso yo cuando era regulador de la Comisión para el Mercado Financiero, como regulador nosotros tratamos de empujar un poco esta iniciativa, no tomar el liderazgo, porque queríamos que lo hiciera el sector privado, y aún así no tuvimos éxito, no se avanzó. Pero yo soy optimista, yo soy una persona optimista y creo que el mundo ha cambiado. Creo que el mundo ha cambiado y hay una oportunidad para que esta vez se tenga éxito en avanzar en un código. Y aprovecho también de responder a una pregunta que es importante del texto de... ¿dónde está esto? A ver, estoy tratando de buscarlo. Que está muy Busca una relacionada. pregunta que han hecho en el chat. Sí, que es de Gloria Vargas, que ella dice, y es una pregunta muy válida, dice, ¿cómo podría un código generar impactos significativos en un contexto nacional en que el soft law y la autorregulación no han dado los frutos esperados en esta materia? Está muy relacionado a lo que decía Américo. Y acá yo soy optimista. Efectivamente tiene razón, Gloria. La autorregulación en Chile ha sido menos efectiva de lo que debería ser, pero no perdamos la esperanza. O sea, acá hay que seguir intentando con la autorregulación. No todo puede ser una exigencia por parte del sector público sobre el comportamiento de las empresas. La autorregulación es fundamental. Y yo soy optimista de que ahora hay un espacio que es distinto que el que había hace 5 o 10 años atrás, donde quizás ahora la autorregulación sí dé los frutos esperados. Entonces, quería terminar con una visión más como de optimismo. Y también, Fado, si me permite, porque quiero ser bien responsivo con todas las preguntas, hay otra pregunta que hace en el chat. Creo que es... estoy buscando acá. Tengan paciencia conmigo.
es Felipe Venegas, que hace una pregunta que es muy válida, que dice algo así como, ¿hay un índice, una forma concreta de medir el efecto, de impulsar el código de tal manera de tener un incentivo concreto para el establecimiento y la adherencia, que está muy relacionada a la pregunta que hizo Carolina, digamos, de cuáles son los incentivos para la empresa finalmente de adherir al código o no? Y lo que yo te puedo decir, Felipe, son dos cosas. Primero, desde el punto de vista como de teoría económica, está esta idea de que si una empresa tiene un mejor nivel de gobernanza, hay una mayor confianza por parte de los inversionistas de la empresa, hay una mayor legitimidad de la empresa frente a la sociedad, y eso se debería reflejar en un mayor interés de los inversionistas por invertir en la empresa, y eso debería eventualmente reflejarse en una mayor valuación de la empresa y por lo tanto en un menor de costo de capital. Ese es por un lado de lo que dice la teoría. Y lo que dice la evidencia empírica, que efectivamente es consistente con esa teoría. Hay algunos papers que muestran que cuando una empresa hace público el hecho de que va a adherir al código de buenas prácticas de gobierno corporativo de su país, esa empresa tiene retornos accionarios anormales en el momento, digamos, que hace el anuncio. Entonces yo creo que por ahí Felipe puede ir el incentivo para las empresas, digamos, de ir avanzando en la adherencia de estos códigos. Muchas gracias. Y quizás ahí, Cayo, si me puedes ayudar con mi pregunta que yo decía, ¿cómo esto promueve el desarrollo de mercado de capitales? Hoy día nosotros tenemos un desafío país que tiene que ver con el crecimiento y el fortalecimiento como del ecosistema financiero para nuestro país. Estamos en un desafío de crecimiento, entonces esto ayuda, se ha visto que en otros países en vías de desarrollo permite que esto se vaya potenciando. Pero sí, pero, y también algunos puntos en relación a las otras preguntas. Yo creo en relación a su pregunta, y Mauricio conoce mejor que yo, hay muchos estudios que ven una correlación entre buenas prácticas, lo que son consideradas buenas prácticas de gobierno corporativo y la eficiencia de los mercados de capitales. La eficiencia trae costos menores para captación de las compañías, entonces como un resultado final el desarrollo económico, pero algunos puntos relacionados, solo una curiosidad tal vez, pero los principios de gobierno corporativo de la OCDE, la primera versión fue creada en 99 y fue justamente por causa de la crisis financiera en Asia en 97, porque los países más desarrollados que invertían, que veían las oportunidades en Asia, perdieron muchas de las sus inversiones y en gran medida porque las prácticas de gobierno corporativo eran muy malas en Asia en aquel momento. Entonces, eso dio el impulso para que la OCDE con el sector corporativo desarrollase los principios. Entonces, ese es un punto. Un segundo es acerca de la soft law contra la hard law. Es claro que hay muchos modelos, yo mencioné rápidamente, uno de ellos puede ser una cooperación entre el sector privado, la autorreglamentación y el gobierno. Por ejemplo, este es el modelo en Brasil, donde el Código de Gobierno Corporativo brasileño hay dos, uno de la IBGC, un otro que es el Código Brasileño de Gobierno Corporativo, que fue creado por un grupo de trabajo con 10 o 11 asociaciones. Y entonces solo el producto final fue acordado entre las asociaciones del sector privado y el regulador en el fin dice, ok, yo creo que el proceso fue el mejor posible y a partir de ahora este código es el código del gobierno, del regulador del mercado de capitales, entonces las compañías tienen que comply or explain. Entonces, siguiendo el modelo, pero por fuerza de ley, ellas tienen que decir por qué no implementan algunas de las recomendaciones. Entonces, un modelo mixto es posible si hay la creencia, la conclusión de que un modelo 100% de autorreglamentación no funcionaría. Y un último punto, como una provocación, tal vez, hablando desde lejos, es que agora com a fusão das bolsas de Chile
Colombia y Perú, tal vez sea una oportunidad para también tener un diálogo entre los tres países sobre gobierno corporativo, que claro, la economía chilena está algunos pasos adelante de Perú y Colombia, pero es una oportunidad para tal vez que quien sepa tener alguna armonización y evolución de los tres países conjuntamente y formando así un hub que sea atraente para los inversores extranjeros. Y como yo creo que yo he dicho en otro evento organizado por el Instituto de Directores, es que Chile, Perú y Colombia individualmente son tal vez un poco chicos demás para los inversores extranjeros, pero si ellos saben que hay buenas prácticas similares en los tres países y la bolsa es ahora la misma, yo creo que la región sería más atraente también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas preguntas han aparecido en este primer diálogo conversatorio que hemos generado desde el Instituto de Directores. Quiero agradecer enormemente a Cayo, Mauricio, por las presentaciones que vamos a disponibilizar también en nuestra página web para que todos puedan descargarlas y puedan tener información al respecto. Queremos ser puntuales también con la hora de cierre, con la idea de también tener el segundo conversatorio que ya tenemos planificado para las próximas semanas. Y en este siguiente diálogo y conversatorio nos van a acompañar, ahí sí me ayuda el equipo con la siguiente lámina, nos van a acompañar María Teresa Vial y Bernadita Piedrabuena con la idea de tener este segundo diálogo, este segundo conversatorio e ir incorporando las distintas miradas también respecto de lo que implica el tener un futuro código de buenas prácticas en gobierno corporativo. Muchas gracias a todos quienes hoy día nos acompañaron y recogemos todas sus consultas también para poder ir documentando esta información. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Gracias, muy gracias. interesante, nos vemos.